Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boizard en el podcast Más allá de la otra orilla. Ya estamos a 2026 o 2026, como quisiéramos decir realmente, porque así debieran decirse los números. No, uno no dice 2026, no, ni 2026, sí, es más rápido. 2026 en inglés. Uno no dice en inglés 2026. Pero sí, estamos en el 2026. El año 2025 ya pasó con todo lo que tenía que pasar. Fue bastante ajetreado, bastante complejo como año, debo decirlo. Pero este es un nuevo año, así que estamos enfrentando nuevos desafíos. Y debo decir que el año pasado también terminó de una manera en que yo no esperaba que terminara. Digamos que salieron a flote algunas situaciones que yo pensé que no iban a salir a flote y que obviamente terminan desbalanceándome este pequeño equilibrio que he logrado tener. Pero eso es harina de otro costal. Supuestamente volvimos a foja cero y ya no tendría que lidiar con esa situación, o esperaría no lidiar con esa situación nuevamente. No es algo que me guste, no es, digamos que, volver atrás en capítulos que ya he leído y que he creído lograr interiorizar y comprender. No es algo que me llame la atención. Pero bueno, así es como funciona la vida, así que no es mucho lo que podemos hacer ahí. Y dentro de las cosas bonitas que terminaron pasando a fin de año, empecé a escribir un cuento. Y fue un poco lo que en algún momento yo se los comenté, lo que le pasó al autor R. A. Salvatore con la trilogía del Elfo Oscuro, que en realidad nunca se pensó que fuera una trilogía del Elfo Oscuro, sino que partió como la historia de un enano. Y el Elfo Oscuro era obviamente un personaje secundario. Y acá lo que me pasó fue que este cuento que empecé a escribir, de repente me di cuenta que podía ser más allá que un cuento, por la forma en que se estaba elaborando. Y también les comenté que parte de mi proceso creativo, o más bien parte de mi revisión creativa, no de mi proceso, esto es de mi revisión. Parte de mi revisión creativa está asistida por inteligencia artificial, ya puntualmente ChatGPT, a la cual le di una personalidad bastante particular. Y debo decirlo y debo dejarlo claro también. La creación es mía, siempre va a ser 100% mía, pero la revisión queda a cargo de ChatGPT. ¿Y por qué es esto? Porque es más rápido. ChatGPT se demora infinitamente menos en revisar un texto, en hacerle las correcciones ortotipográficas, tratar de afinar o refinar algunas palabras que estén mal utilizadas o algunas frases que no estén sonando de manera natural. Y así este cuento fue, digamos, impulsado a convertirse en una novela corta. Y yo dije, muy bien, vamos a ver cómo me imagino esta novela. Generé una pequeña estructura de cuáles serían los capítulos, así como un checklist, como una lista de supermercado, y fui desarrollando cada uno de los capítulos. Lo divertido de esto es que mi proceso es un proceso que no es un proceso lineal. Yo puedo, de hecho,
Cuando empecé el cuento era básicamente la parte inicial de la historia. Había una parte que era muy relacionada con lo que vendría siendo la parte media de la historia o probablemente un segundo tercio o un final de un segundo tercio. Y también tenía el final. Entonces uno dice, ¿cómo puedes escribir de esa manera? Porque en el fondo tienes una historia, tienes una trama mental donde uno piensa o imagina ciertos sucesos y de repente uno imagina un final inmediatamente. Y uno tiene que ir llenando los espacios vacíos para poder darle cierta coherencia a esta historia también. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el proceso de escritura se convierte en un proceso que no es lineal. Y esto tiene pros y contras. Uno es que uno puede escribir conforme se le vayan ocurriendo las ideas, de acuerdo a ciertos temas o a ciertos capítulos que uno puede haber puesto en este checklist. Eso es un pro, derechamente un pro. Pero como contra, tiene que te puedes perder en la línea temporal, puedes empezar a introducir repetición de ciertos elementos porque no estás escribiendo de manera lineal. Y las cosas como son. Uno no tiende, o al menos, ok, yo no tiendo a retroceder inmediatamente en los capítulos que escribí anteriormente. Con esto pasa que también se da el tema, bueno, ya dije, la repetición, y también uno puede tener problemas de temporalidad, que el flujo temporal de la historia se te puede desviar, se te puede convertir en una espiral, en un remolino, en algo, en una ensalada que cuesta mucho desenmarañar y a la que uno le tiene que dar cierta coherencia, porque en el fondo ya no es un cuento, ya no es algo que uno pudiera decir que es sencillo de manejar, sino que más bien pasa a ser una novela. En este caso es una novela corta, ya no estoy excediendo las 15.000 palabras. Eso en términos generales son cerca de 100 hojas, ya ahí con ciertas libertades de formato que me di porque yo ocupo una tipografía un poco más grande, ocupo ciertos espaciados, también el tamaño de hoja, que es el tamaño A5. Ya acá les voy a contar algunas cosas que son más bien técnicas, quizás si se aburren, ustedes pueden poner pausa, pueden avanzar 5 o 6 minutos y, y nos saltamos esta parte, pero uno típicamente tiene una impresora en la casa. Y uno dice, ah, mira, voy a imprimir este informe. Y uno típicamente utiliza dos tipos de hoja, o más bien dos tamaños de hoja, mejor dicho, tamaño carta y tamaño oficio. ¿Qué es lo que pasa? Existen obviamente muchos más tamaños de hojas de papel. Entre ellos, el tamaño A4 y el tamaño A5. Particularidades que tiene el tamaño A4 y el tamaño A5. Proporcionalmente son equivalentes. Ya, y acá nos ponemos en matemática dura, que a algunos no les gustan, que es como que una 5 es una 4 más chico, así como muy en resumidas cuentas. Lo simpático de esto es que si yo doblo una 4 en 2, tengo una 5. Y el formato A5 es el formato típico de los libros de bolsillo. Y acá, ¿qué es lo que dice con este?
con este manuscrito que la verdad es que ya tiene forma de libro. Me preocupé de darle forma de libro y tiene varias cosas que son especiales en ese sentido. Bueno, está en formato A5. Lo otro, todo lo que son títulos, le hace el título del libro, bueno, la dedicatoria también, los títulos de los capítulos, todos empiezan en la página que está a la derecha del lector, es decir, en la mano derecha. ¿Por qué? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha, lo importante queda en la derecha. Y eso significó tener que agregar algunas hojas en blanco entre los capítulos que no terminaban donde tenían que terminar. Y ese proceso es un proceso que es bastante entretenido. También es tedioso, debo decirlo también, pero es entretenido. Resultado de esto, tengo una versión cero que me encantaría poder compartirla con alguien que me la leyera. Ya si alguien, no voy a dar este spoiler en el Instagram, lo voy a dar solamente por acá. Si alguien escucha este episodio del podcast y se encuentra interesado o interesada en leer esta edición cero, contáctenme por el Instagram. Recuerden, mi cuenta es Matías Boizard. Me pueden encontrar si me buscan Matías Boizard con B larga de bestia o de burro y con Z de zapato y Matías es Matías. Así, tal cual suena. No hay H intermedias, ni doble T, ni doble S. No hay inventos raros. No, Matías es Matías, Boizard, tal como se los acabo de explicar. Me buscan y me dicen, Matías, quiero ser tu lector beta. Porque el lector cero, y esto lo aprendí hace poco, ya a través de una Instagramer que da tips muy entretenidos respecto a la escritura. El lector cero es el lector que te acompaña en la escritura. Tú vas escribiendo un capítulo, se lo envías y te va diciendo el pulso de, oye, sí, esto funciona, no, esto funciona, oye, ¿qué pasó acá que te desviaste como 400 años en la historia? Eso es el lector cero. Y el lector beta es el lector que recibe el libro completo, o el manuscrito, mejor dicho, y sin un ánimo de revisión, sin un ánimo de revisión ni corrección, lo lee para ver si la historia tiene algún maldito sentido. Acá la parte triste de la historia es que tanto el lector cero como el lector beta termino siendo yo. Tuve un lector cero que duró menos que un peo en un canasto y que el único feedback que me dio fue que le habían encantado los personajes y que feliz leería el libro. Pero tampoco me dijo gran cosa respecto a la continuidad. Se interesó sí en los capítulos, pero nada. Lector cero no califica, si somos sinceros. Sincero, cero. Bueno, y eso pues, mira, este capítulo iba a ser cortito, pero quería compartirles que estoy escribiendo, o más bien, bueno, ya estoy en la fase de revisión, ya hago una revisión mucho más fina porque todo lo que son textos, todo lo que son diálogos está prácticamente listo. En este momento lo que quiero hacer es imprimirlo, encuadernarlo a mano, una encuadernación manual. Ustedes, creo que ya les mencioné que parte de las barbaridades que hago es encuadernación artesanal. Y, y eso, quiero imprimir el libro, quiero poder rayarlo. Rayar un libro propio, es una experiencia bastante especial porque
estás tocando una creación tuya, no es lo mismo que trabajar en digital, que trabajar con un tablet y el archivo y tratar de hacer anotaciones para ver cuáles son las posibles correcciones que tienes que aplicar. Pero como les menciono, ya estoy en un proceso de revisión propia. Ya quiero ser ambicioso con este libro y pensar en ya publicarlo y asistirme con alguna, ojalá alguna editorial. Pero está, bueno, hay que ser realista también, po, a un autor que técnicamente no lo conoce nadie, que con suerte llega a los, ya ni siquiera sé cuántos seguidores tengo. Yo creo que debo tener como 4 seguidores. A ver, veamos. A ver, a ver, a ver. Naguera, mira, tengo 2 notificaciones. Mira, tengo 98 seguidores. Sería entretenido que a partir de este capítulo, este episodio, perdón, episodio del podcast, pudiéramos llegar a los 100. Ya curiosamente gané un seguidor más a través de un reel, lo que siempre es entretenido porque digamos que la audiencia, uno empieza a ganar audiencia y eso es simpático, pero todavía no tengo 100 seguidores. Entonces, ¿cómo convenzo una editorial? Vamos a inventar. Eh, Grijalvo. Ya, ya, ok, me estoy tirando los peos más arriba de la espalda. O sea, no, no. Grijalvo es una editorial muy grande. También, bueno, está de bolsillo, tenéis un montón de editoriales. Ya, pero yo creo que voy a aspirar a una editorial más pequeña, más discreta, probablemente nacional, y vamos a ver qué pasa. Pero lo que sí es que quiero mandar, por lo menos, mandar un manuscrito que esté bastante revisado, cosa que digan, oye, ¿sabéis qué? Se nota que hay trabajo, este tipo no es cualquier tipo. Espero, no sé. Y bueno, ver qué es lo que pasa ahí también, porque típicamente que uno no hace su vida de sus pasiones. Yo feliz me dedicaría a escribir o me dedicaría a la música, pero eso no paga las cuentas. Esa es la parte más triste de la historia. Así que, bueno, chicos y chicas, como siempre, me termino extendiendo más de la cuenta, me termino despidiendo a la mitad del episodio del podcast. No sé si llamar a esto la segunda temporada del podcast Más allá de la otra orilla, porque partamos porque ni siquiera me acuerdo en qué fecha fue el primer episodio de este podcast en particular. Lo que sí quiero adelantarles es que va a haber otro podcast y lo más seguro es que sea de este libro que se llama, bueno, si me siguen en Instagram ya van a tener el spoiler completo, porque ya dije cuál es el título del libro. Y se los comparto por acá para que si me lo piden, si me lo piden a raíz de este audio en particular, insisto, este audio en particular es muy importante si es que quieren leer el libro como un lector beta o una lectora beta. El libro se llama Tu mano sobre la mía y probablemente debiera leerles la contratapa, cosa que puedan hacerse una idea de, de cuál es de cuál es la temática de este libro. Y se las voy a leer. Así también, si me lo piden con algo de conocimiento y ahí no les cae tanto de sorpresa qué es lo que van a estar leyendo. Como algo muy simpático también, acá me voy a pegar una desviada.
Ya, miren cómo son las cosas. Me estaba despidiendo y no me estoy despidiendo. Hay una librería acá, cerca de mi casa que tiene libros que están escondidos bajo un envoltorio. Y te dicen, ¿te arriesgarías a leer un libro que no has visto? Y es básicamente una sorpresa. O sea, uno puede comprar un libro y no sabes a qué te vas a enfrentar. Y tiene un precio fijo y están envueltos y uno con suerte sabe cuál es la temática, entre comillas, en general. Pero uno no tiene una noción de si el libro es bueno, es malo, cuál es el autor, cuál es la temática, etcétera. Uno tiene una pequeña idea porque le ponen una etiquetita ahí que dice, no sé, juvenil romance, por ejemplo. Y acá les voy a leer eh, la contraportada del libro, que por cierto también están diseñadas utilizando inteligencia artificial, pero debo decir que me como la mitad de los tokens que tengo disponibles para poder generar una imagen relativamente decente. Entonces procedo a leerle. Entre música, amistad y familia, Migue atraviesa una historia marcada por una presencia tan necesaria como impredecible, capaz de desarmar todo lo que sostenía su camino. Un simple roce de manos termina diciendo más que cualquier promesa. Tu mano sobre la mía, una novela que explora la fragilidad de los vínculos y nuestros propios límites, cuando el corazón insiste, incluso cuando la razón sabe que no debe. Yo no sé si esta contraportada los tentará a leer el libro. Yo esperaría que sí. Al menos despertar ese interés secreto por querer, por querer leer un libro de un autor desconocido que podría eventualmente llamarles la atención, ya sea por la portada, ya sea por el texto en la contraportada. Bueno, me entienden. Así que nuevamente les reitero que este episodio, lo dije bien esta vez, este episodio es importante porque si quieres ser mi lector beta, me envías un mensaje por Instagram que diga, quiero ser el lector beta del libro Tu mano sobre la mía. Fácil y bonito. Pero para eso tienen que haber llegado a este audio, a este mensaje y obviamente estar interesados o interesadas. Así que ahora sí que sí, chicos y chicas, ha sido un placer compartir este primer episodio de podcast del año 2026 y nos estaríamos escuchando para el próximo episodio. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como Matías Boizar. También pueden suscribirse a este podcast. Y nuevamente me despido. Gracias por su tiempo. Gracias por regalarme estos valiosos minutos de sus vidas. Y nos estaríamos escuchando en el próximo episodio. Chao, chao.